¿Cómo están mis amigos? Placer de saludarlos. Muy buenas tardes. Un nuevo episodio de las historias de Florete. Cómo ha crecido esto y cómo ha avanzado en el tiempo, gracias a la gentileza de Red Bull, por supuesto, que nos ha permitido, junto a Christopher Antunes, Miguelito Gutiérrez, Lucho Marambio, el Nico Lea, estar presentes acá en esta plataforma que es sencillamente fenomenal. Y hoy ya lo están viendo en pantalla. Es un amigo personal, un gran futbolista seleccionado chileno, ojo, de los pocos medallistas olímpicos que tiene este país en el fútbol, que eso es muy importante. Campeón, bicampeón con la Universidad de Chile en una etapa pero preciosa. Es uno de los pocos jugadores que puede decir yo le gané a Colo Colo 3 veces seguidas en el Estadio Monumental. No es menor, no es menor. Y con una carrera que comenzó por 20 lindos años en el Audax Italiano y la terminó también en el Audax Italiano. Jugó en Argentina, en España, en Israel, vistió la camiseta de Católica también, pero es un símbolo de la Universidad de Chile. Vamos a hablar con el gran y querido amigo mío, además, ojo, conductor en ESPN, en Nexo, compañero de labores, también ahí fue compañero en Radio La Clave, donde tengo que decir con orgullo que fui el Sí, desgraciado que lo llevó a los medios de comunicación, eso, pero un gran tú eres aplauso el para el Rafito culpable. Larra. Rafito Larra, gusto en saludarte, buenas ¿Cómo? tardes, ¿cómo estáis? Pablito querido, siempre va a ser un placer poder compartir alguna conversación, estar contigo ya es un placer, así que y a los amigos que nos están viendo, decirles que estoy feliz de poder tener esta chance de poder conversar contigo, que es genial poder hablar algo de fútbol, de vida, siempre es bienvenida y más hacerlo contigo, que eres una tremenda persona y un tremendo profesional también. Así que vamos, démosle con todo, vamos, démosle ritmo a esta cosa. Antes de meternos en la parte netamente futbolística, Flaquito, metámonos en el tema país. ¿Cómo tomaste la noticia del 10% de la AFP? ¿Te Chuta. llegó? ¿Vaya a sacar el manotazo? ¿Vaya a estar preocupado de meterte para sacar las luquitas? Porque no es menor, ¿ah? No es menor. No, no, claramente. Tengo dos apreciaciones, una positiva y una negativa. La positiva es que yo encuentro súper positivo que alguien que está juntando su dinero tenga la opción de poder retirarlo en el momento que estime conveniente, entendiendo que esto también es un problema para futuro, para lo que no pueda poder, que lo que no pueda poder poner de nuevo su dinero el que saque. Por ese lado positivo porque tiene la posibilidad de sacarlo. Por otro lado, que la gente y todos lleguemos a esa posibilidad de sacar nuestros ahorros de previsión o de pensiones que ya son malas en general, lo encuentro malísimo. Encuentro que ahí falta algo más, falta un apoyo extra para la gente y eso tiene que venir del Estado, más que del gobierno de turno, del Estado, que estemos más presentes como ciudadanos. Entonces, bueno por un lado porque tenemos la chance de retirar nuestro dinero y malo por otro porque no creo que deberíamos haber llegado a esto por este tema de la pandemia. Deberíamos haber tenido mucho más ayuda diferente con respecto a lo que se está viviendo. El día a día es penoso para la gente que no tiene posibilidades y en eso somos privilegiados de poder tener un trabajo todavía estable. Hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, yo creo que ahí faltan muchas ayudas como para poder llegar a este paso de sacar nuestros dineros. Flaco, tú fuiste un tipo súper ordenado dentro del fútbol, tienes y has hecho inversiones importantes después de retirarte, te has podido dar tus buenos lujos, pero todo eso viene de acá también, desde la parte de cabeza de tu familia. Ustedes son muy ordenados, Lobo Larra, yo te conozco perfectamente bien, por eso también es importante lo que dices tú. No todos tienen el privilegio de poder hacer lo que van a hacer a partir del día jueves, y eso me imagino que en el mundo del fútbol es complicado, no todos ahorran. No, claro, lo que pasa es que uno, y Pablo, y en esto uno tiene que ser claro, ¿no? Uno conoce la historia de los millonarios del fútbol, que hay en Chile también, que tenemos jugadores que se han ido a otros niveles, pero estamos hablando de máximo 100 jugadores. Así yo lo estoy agrandando a niveles enormes. El resto, después de esos 100 jugadores, hay una realidad normal, hay un tipo que gana un buen sueldo, pero que no sé si le alcanza como para ahorrar tanto, para tener un bienestar o decir después de terminar una carrera, ¿sabes qué? Yo no trabajo nunca más a nadie y tengo mi plata que me va a solucionar la vida. No, no es así. La gran realidad del 98% de los futbolistas es que sí tienen que seguir trabajando, tienen que seguir elaborando cosas, ideando cosas también. Entonces, más allá de ser ordenado o no, Pablo, que en eso es súper importante el orden de la vida, pero hay otros que no, siendo ordenados tampoco les va a alcanzar porque lo que conocemos del fútbol es muy poquito. Conocemos a Alex y conocemos la historia de 100 jugadores que han estado en la selección, pero hay un montón de jugadores
que está día a día jugándose un poco por tener a su familia lo mejor posible. Entonces, por un lado está el tema de lo que conocemos y el otro está en el tema de lo que desconocemos, que es la gran mayoría de futbolistas chilenos que no tienen la posibilidad de ahorrar entonces, tanto, más allá de ser ordenado en una carrera tan corta, Pablo, tú lo sabes. Claro, son máximo entre 10 y 15 años, supuestamente. Ese es el promedio. Bien, es el promedio, entre 10 y 15 si andas bien físicamente. Bueno, el caso tuyo fue excepcional. Jugaste 20 años el fútbol, que sí, no es menor. Sí. Tuve mucha suerte, dedicación. El tema de las lesiones también influye muchísimo en los estados anímicos y las posibilidades que se están presentando, porque yo entendía que si después del año 15 se me ofrece algo que no quisiera, que quizás son divisiones inferiores, quizás con mucho más desafío, yo creo que ahí hubiese sido un problema, pero la verdad es que se me dio de una manera linda y pude hacer estos 20 años de manera ininterrumpida, gracias a Dios, y lo otro en equipos siempre de primera división, que también es un privilegio enorme. Sí, pues soy uno de los pocos casos que jugó el 100% de tu carrera en equipo de primera. ¿Eh? No es Así menor es. ese tema tampoco, porque han habido jugadores que han jugado también el fútbol chileno de primera división, pero han ido a clubes de segunda división en Europa, por ejemplo, o en el Claro. resto de países grandes de Sudamérica, pero no es el caso tuyo. Oye, Flaquito, con relación justamente a eso, metiéndonos un poco el tema, tienes una opinión, y te he escuchado en otras partes, bastante fuerte con relación al tema del sindicato de futbolistas, con la repartición de dineros que hubo en este último tiempo, que tú cabes perfectamente, supuestamente en este retiro, te retiraste el 2016, comenzaste al tiro, gracias a Dios, a trabajar en medio de comunicación, no hay drama, pero cabe justo en esta repartición de dinero de los últimos 20 años, supuestamente, de los futbolistas. ¿Qué te ha parecido esta situación del sindicato? ¿Lo has visto que lo han hecho bien los chiquillos comandados por Gamadiel, García, Lucho Marín, entre algunos nombres, o ves que como que se fueron un poquitito al chancho con esta medida? No, a ver, primero aclarar, yo no recibí ningún beneficio por 3 meses. A mí me faltaron 3 meses. De los 20 años que jugué, de los 20 años Malo que el estuve en libro. reuniones sindicales, de que muchas veces me peleé con mis dirigentes de turno por un cuidado del jugador. Muchas de las ideas que se están implementando hoy son conversadas conmigo. Yo fui compañero de Gamadiel en Audax Italiano y teníamos todo este tipo de conversaciones que decíamos el sindicato tiene que mejorar en muchos aspectos, modernizarse primero que todo, después el tema de la seguridad social que puede tener el jugador, el tema de la ayuda un poco de la Comunitaria. parte comunitaria, de la ayuda un poco de la parte médica, no tenemos ningún resguardo, sales del fútbol y estás en cero, no ahorraste mucho, entonces el salir del fútbol es un problema, entonces estiras una carrera que quizás no tiene por dónde, lo empiezas a pasar mal, ¿por qué? Porque no está la forma, ni está hecho de una forma que nos podamos ayudar. Después con el tema del retiro, yo encuentro que es fenomenal tener un bono de retiro. Lo que a mí me llama la atención es el tiempo y por qué se tomó una medida tan cortante en relación a un año determinado. Es decir, el 2016 y el 2017, porque son contratos 2016, los que entran en esta medida y de ahí para adelante. Yo encuentro que el espíritu de un sindicato es que ojalá a la mayoría de los jugadores, exjugadores, porque estamos hablando de que toda la gente que recibió sus bonos son exjugadores ya, porque no son jugadores en actividad como se puede decir que el sindicato le pertenece a los jugadores activos, pero en este caso son todos los que reciben, ya dejaron de ser activos, entonces es un reconocimiento a su actividad. Y en eso cabemos todos los jugadores que hemos pasado por todas las épocas. Yo le decía a Gamadiel que encontraba que quizá el corte era mucho más atrás, 2010 quizá, porque obviamente pensar que todo eso íbamos a ir a los 50, a los 60 es muy complejo, porque hay muchos jugadores y quizá el bono se diluiría en muy pocas cantidades, sería, no sé si es justo o no, porque realmente lo que se peleó fue de un tiempo a esta parte. Entonces, no, pero no quiero decir con esto que el jugador más antiguo hay que dejarlo de lado, al contrario, hay que incluirlo en políticas de sindicato, políticas distintas, políticas mucho más potentes que le permita estar asegurado, que no tenga problemas para ir al médico, que tenga un ahorro que le permita también tomar ciertos beneficios. Y eso no está, Pablo, y eso a mí me da pena y siento que ha sido un gran error
un gran error no abrirlo un poco más a que mayor cantidad, como el espíritu sindical lo dice, poder llegar a casi todos los jugadores de fútbol con algún tipo de ayuda que no se ha hecho hasta ahora. Sí, porque lo dicen perfectamente, Flaco, porque, a ver, reclamaron los del 62, con Sí, justa claro, razón. con justa Reclamaron razón. después los del 74, reclamaron después los de España 82, reclamaron los de 1998, encabezados por Iván Zamorano, ojo, se fueron, pero al hueso. Entonces lo que dices tú es Claro. verdad, o sea, de repente es como más o menos es complicado el tema de decir de esta fecha, bien, de esta fecha, no. Pero por lo que he ido escuchando también a través de los dirigentes del sindicato, Gamadiel y Lucho Marín, parece que se va después paulatinamente ir alargando el tema hasta llegar, ojalá, a compensar a todo el mundo, porque el convenio que hicieron por las plata del CDF es buenísimo. No, si eso está genial, eso está buenísimo. Si el tema es cómo hacemos para que le toque el beneficio a mayor cantidad de gente y que sea un beneficio concreto, bueno, porque a muchos, imagínate, Pablo, recibir una cantidad por 15 años, 20 años de trabajo, recibir unos 20 millones de pesos, te puedes no salvar la vida, porque esa es plata que quizás no te va a salvar, pero sí es una inyección enorme para tu vida, para lo que tú quieres hacer, para tomar un negocio, para guardarlo, beneficio para el futuro, no sé. Pero eso es lo que estamos buscando, que un poco haya ese equilibrio entre todos los que fueron jugadores de fútbol, participaron de sindicatos anteriores. Yo creo que el sindicato que está hoy es mucho lo que ha sido en el tiempo. No podemos diferenciar eso. Es como cuando uno habla de la generación dorada. La generación dorada, a mí me tocó una época de transición, donde ya los técnicos eran distintos, empezaron a hablar distinto, y ya llega Bielsa pero necesitamos de haber tenido una transición como para llegar a esta generación dorada que rompió todos los estándares, todos los esquemas y nos posicionó a nivel internacional. Pero desconocer una historia para atrás futbolística me cuesta hacerlo. Y metiéndonos un poco, antes de meternos netamente en lo futbolístico, porque te metiste en un tema súper importante, tú estuviste en una etapa de transición, llegó Bielsa, estuviste con él, o sea, conoces todo, No, no, antes no, y no después. alcancé, no No alcancé a estar con alcanzaste, él. tienes razón, No, pero conoces justamente yo salgo perfectamente. con Bielsa, no fui nunca más llamado. El tema es que pudiste jugar y estar con estos muchachos, los conoces perfectamente bien, Sí, claro, y debutaron conmigo. vamos a hablar de eso, pero quiero meterme un poco, te retiras del fútbol y por tu personalidad, por tu forma de hablar, por tu conocimiento, los medios de comunicación. ¡Pah! Te atrapan. ¿Cómo te has sentido? Porque ya cumpliste 4 años. Yo siempre digo esto, y no es por adjudicarme el tema, pero he tenido como la visión siempre, y esto me lo enseñó Vladimiro Mimisa, que es mi gran mentor en este tipo de cosas, siempre mira un poquitito más allá y vaya un pasito más adelante. Y pude llevar a los medios al Vichy Borghi, a Marcelo Bartichotto, por un norte, Sí, a pues. Fernando Vergara, al Cheo Ramírez, en ese momento, no sé, y te puedo, Luca Tudor también. Y siempre me acuerdo, en una conversación con Rodrigo Norambuena estábamos, nuestro ex jefe en Fox, y me dice, ¿has pensado en algún futbolista? ¿Sabes qué le digo yo? A mí me encanta, una, por su personalidad, por su forma de ser y porque es directo, porque me acuerdo siempre de la anécdota que tenemos junto en Radio Agricultura con Marcelo Díaz. Verdad, verdad. Ahí la vamos a contar. Ya pasó, ya, pero después trabajamos juntos también con el Chelo, pero me gusta el flaco Larra. ¿Sabéis qué, weón? Me decían, a mí también, weón. ¿Por qué no habláis con él? Y ahí partió todo, pues, y ahí yo Sí, te pues. contacto, Así y es. ahí empezó todo a nacer, te llevé a la radio, empezaste a marcar desde ya diferencia, porque teníamos un panel con 3 buenos jugadores y técnicos, además, el Chamagol Sí, en pues. Colo Colo, Claro. Juvenal Olmo en la Católica, y tú venías de la U, o sea, al margen del Audax, pero eras un símbolo de la U. Entonces, todo ese tipo de cosas las fuiste plasmando, llegaste a la televisión, llegaste a Fox, estuviste en programas netamente de discusión deportiva, de otro tipo también, y ahora pasas a ESPN en un programa como Nexo, que tiene mucho fútbol, pero que también habla de otras cosas, y eso es Sí, importante, sí. ¿no? Sí, por supuesto. O sea, bueno, yo siempre lo he dicho y tú lo dijiste al principio. El culpable eres tú de todo esto que me ha pasado con las comunicaciones. Si bien es cierto, en el tiempo me habían dicho, mucha gente ligada a las comunicaciones de mucho tiempo me dicen, tú tenías habilidades.
Claro, uno las puede tener o que la gente sienta que tú te gusta o tienes habilidades, pero claro, pasa a un tema de probar esas habilidades, de ir al campo laboral que te están nombrando. En este caso fue la Radio La Clave, la primera que confió en mí, y estabas tú ahí para llevarme, y me sentí siempre muy cuidado. Y yo creo que eso es súper importante para la gente que está tomando otros desafíos que no los maneja del todo. Yo podré conversar, podré hablar, me gusta hablar de fútbol, me gusta hablar de otras cosas, pero también el entender cómo se comunica, la estructura de un trabajo, de un programa. O sea, todo eso es un aprendizaje diario. Yo sigo aprendiendo cosas. Ahora que estoy en Nexo, claramente el entrevistar, el que paso a ser del entrevistado al entrevistador, es un cambio importante, sin perder los códigos, sin perder lo lindo que tiene esto del fútbol, de la vivencia, de poder comentarlo, pero ya yo no soy tan importante en esto, yo ya es el invitado el que toma protagonismo. Entonces todo eso lo fui aprendiendo, lo estoy matizando. Yo creo que me va a ayudar muchísimo todo este desarrollo, también con actividades que podría entender o tener a futuro. Así que estoy muy contento con la chance, la estoy aprovechando al máximo y viviéndola contento, sin mirar, un poco sin pensar en el futuro, decir, yo quiero ser el gran comentarista. No, yo quiero dar mis pasos, ir tranquilo. Siento que así ha sido hasta ahora, y tengo 4 años maravillosos con el tema de las comunicaciones y espero seguir teniéndolo. Vamos a ver qué nos depara el destino. Ya, Flaquito, metámonos netamente en la parte futbolística. Vamos a hacer un poco de historia, porque dentro de la semana hubo un recuerdo muy bonito, muy bonito. Marcaste un gol muy importante en tu carrera deportiva. Yo lamentablemente, bueno, tú ves atrás todo lo que es parte de mi oficina, museo. La camiseta más linda que me regalaste es justamente de ese partido donde lo vamos a recordar. El empate del 27 de julio en el Estadio Azteca. Muchos decían, no, si jugó en Guadalajara. No, señor. Chivas jugó ese día, la Chivas de Guadalajara, que es el equipo más popular de México, con solo jugadores mexicanos, jugó esa semifinal partido de en el Estadio Azteca. Y tú Sí. marcaste un gol que es muy importante en tu carrera deportiva, y además yo me acuerdo que Saúl de Peluso jugaba muy bien al fútbol. Cabezazo, me acuerdo, en el área de Victorino, te da el pase y ¡pum! Frentazo para batir el arquero de Chivas. ¿Cómo viviste ese momento, Flaco? Porque yo veía a esa U que lograba el objetivo y yo la veía como campeona de la Copa Libertadores. ¿Qué pasó, Flaco? Mira, la verdad que, bueno, ahora después de todo lo que pasó, uno dice, bueno, ¿qué podría haber cambiado para llegar a una final inédita de la Universidad de Chile en una Copa Libertadores? Y claramente yo siento que el parate que tuvimos un parate entre semifinal y semifinal, la que jugamos en México, que veníamos de Brasil, ya eliminando a Flamengo, y que venga a México y después para jugar la vuelta teníamos que llegar muchísimo más atrás. O sea, tuvimos que estar esperando casi un mes para jugar esta vuelta post-mundial. Yo creo que eso nos jugó muy en contra. El equipo se desarticuló, ya no estábamos de la misma manera, no nos sentíamos tan cómodos como el mes anterior, porque entrenarse después, solo entrenarse para esperar este partido no es tan fácil. Entonces, es complejo, es como que, cómo vamos a llegar, es como lo que le va a pasar al Barcelona, a los equipos que van a participar en este torneo de la Champions, que también terminó el torneo, tienen vacaciones, después ponerse a punto de nuevo y empezar de nuevo. Es muy extraño, y eso es lo que no, lo vivimos. A mí esa jornada me ha traído grandes dividendos emocionales, la gente se conecta mucho con ese gol, hacer un gol en semifinales, teniendo tres solamente en la historia, y haberlo hecho, soy un privilegiado, pero absoluto. El pase me lo da el flaco Olivera, Paulito, Olivera, el tenés toda la flaco razón, perdón. el que cabecea hacia el medio, yo entendiendo que es un 9 iba a cabecear al arco, y cuando hace el gesto y veo que la pelota viene hacia mí, no lo podía creer, no me llegaba nunca la pelota, estaba como ansioso porque se me están viniendo los defensas. Entonces cuando viene trato de meter el frentazo rápido. La verdad que fue una de las experiencias más lindas en un estadio Azteca repleto. Tú lo decías bien, no jugaba el, eh, las Chivas jugaban, no son locales en el Azteca, obviamente, pero por la construcción de su estadio OmniLife, está en construcción, tuvieron que trasladarse ahí,
y ese empate fue maravilloso porque nos dejó lleno de expectativas. Después, el fútbol te entrega tres resultados, no hay otra opción más que esos tres resultados y lamentablemente nos tocó perder. Oye, hay buena anécdota en el partido de vuelta, ¿eh? Sí, buena anécdota, Cuéntate buenísima. una, cuéntate una, cuéntate una. No, bueno, el partido de vuelta parte medio extraño porque nosotros, por ejemplo, bueno, ahí ya no estaba Marco Estrada, había un montón de cambios de jugadores en esa vuelta, entonces ya nuestra forma de jugar era distinta. Y después, ¿cómo decirte? Ya empezó extraño porque, por ejemplo, íbamos a salir a la cancha, después íbamos a salir, dieron el ok, volvimos, y en ese momento lanzan antes los fuegos artificiales de la entrada del equipo en el estadio. Entonces ya como que había una descoordinación entre lo que salimos y la que la gente nos estaba esperando, después volvimos al camarín, no, hubo un enredo ahí que ya empezó como extraño y después ya cuando empezamos a jugar y los mexicanos no se equivocaban y se daban pases y retenían la pelota y nosotros errábamos mucho, yo dije, tenemos que cambiar algo, si no, esto no viene bien. Y así fue, no nos fue del todo bien. Datos, no opiniones. RedGol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @RedGol. Súmate a RedGol.cl, donde la pelota es tuya. Datos, no opiniones. RedGol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @RedGol. Súmate a RedGol.cl, donde la pelota es tuya. Ahí yo estoy perfecto. Y lo que te decía, Flaco, con relación al tema del arbitraje, que también ahí hay una anécdota muy, muy buena, ¿eh? La contaste una vez al aire, me acuerdo, en Fox, y nosotros quedamos así como, ¿qué onda? ¿Qué onda el árbitro? ¿O no? Sí, porque había un comportamiento raro con respecto, íbamos perdiendo con Chivas y el árbitro en ese momento nos decía, bueno, vayan al arco rival, ¿por qué no se meten al área? Cuando nos topábamos así en alguna conversación, en algún momento, y yo decía, ¿por qué me dice esto? Que quizás quiere que el partido se empate, no sé, quiere que algo pasara. No, nada importante. O sea, si nosotros no llegamos al arco, obviamente era muy difícil poder generar un penal, poder generar un tiro libre cercano, porque los mexicanos estaban, como te digo, muy bien parados. Tuvimos alguna chance de poder empatar, poder acercarnos en el marcador, pero ya el 2-0, ni el árbitro ni nadie podía hacer nada si nosotros no generábamos cosas de peligro. Flaquito, termina el 2010 y se produce el cambio, ¿no? Se va Peluso, llega Jorge Sampaoli. El nuevo Así método, es. estuvo a punto de llegar Diego Simeone, pero en los metros finales, la forma de explicar, del conocimiento de los jugadores, la directiva encabezada por Federico Valdés toma la decisión de que llegue Jorge Sampaoli. Y uno de los damnificados en salir de la Universidad de Chile eres tú y Manolo Iturra, que eran como símbolos de esa Universidad de Chile anterior. ¿Cómo tomaste ese momento, Flaco? Bueno, fue un momento difícil en mi carrera porque todo lo que uno presupuesta, yo ya el 2010 tenía 33 años y decía, bueno, juego 2 años más en la U y me retiro. Y ya estaba mi cabeza en el retiro en la Universidad de Chile. Eso yo lo tenía más claro que nunca. Pero ahí se vino algo importante. En un principio no lo entendí. En un principio no entendía que alguien viniera y que sacara. Después uno lo va entendiendo en relación al pensamiento de la persona, va aprendiendo a conocer a la persona. Y era muy simple. Él no quería, y él me lo dijo, me dijo, Rafa, yo no quiero tener un referente en la banca. Porque yo encuentro que por la forma de que yo tengo de jugar, tú vas a estar mucho tiempo en la banca y no vas a desarrollarte como titular porque siento que mi forma es distinta a tu juego. Lo cual yo le dije, mira, la verdad que yo juego con línea 3, línea 4, he salido campeón, he jugado en la selección, o sea, siempre donde he podido estar he tratado de meterme en el andamiaje que quiere el técnico y tú me estás diciendo que yo no puedo a priori, o sea, sin entrenarme, sin decir,
es lo que tú crees. Sí, bueno, me dice, si tú no consigues club, obviamente pues yo tenía contrato vigente con la U, y él me dice, yo no quiero tener, y me acuerdo patente la frase, no quiero tener un referente en la banca, porque eso me puede ocasionar cosas negativas. Él pensó, a priori, se puso en el escenario negativo que yo empezara un poco Hablar. a desanimar al equipo, a hablar mucho por la prensa, en contra del técnico. Entonces él vio esa posibilidad. Yo cuando vi eso, que me fui a hablar con los dirigentes con una pena, imagínate, porque todo el plan de retirada se estaba cayendo. Y les digo, bueno, ustedes son los dueños del club, que deciden sobre eso, y me dicen, no, tenemos que apoyar al técnico, ya perfecto. Entonces empecé, ya yo ya tenía Unión Española, el Coto Sierra me había hablado que si pasaba algo, que me quería tener en el equipo sí o sí, que era importantísimo si yo pudiera llegar a Unión. Y así se dio y no hice ningún problema, no reclamé mi dinero, no hice nada. Yo fui a firmar mi finiquito y listo. No podía hacerle nada a la Universidad de Chile en contra por una cuestión lógica de cariño, de respeto, de lo que yo sentía. Y además, Paulo, mira cómo son las cosas. Este mismo hecho de que yo estaba pensando retirarme o al año o a 2 años, después jugué 6 más. O sea, tuve la suerte por esta decisión de conocer equipos como Unión Española, de volver al Audax en un momento que estaba lindo para volver, diferente, distinto, cerrar mi ciclo bien como yo lo quería tener. Entonces, al final le tengo que dar las gracias de cierta manera, aunque se entienda bien, porque me hubiese gustado seguir jugando en la U. Tengo que darle las gracias a San Paoli porque me permitió reenfocar mi carrera y durar 6 años más de que quizás tenía presupuestado hacerlo 1 o máximo 2 años. Entonces, en eso, en eso pude disfrutar muchísimos más años de carrera de los que fueron. ¿Es injusto decir que Marcelo Bielsa cambió el fútbol chileno? ¿O piensas como muchos que dicen que hay un antes y un después de la llegada de Marcelo Bielsa y sobre todo con esta generación dorada? Te pongo el caso, por ejemplo, de los reclamos de José Solantay, que dice: nosotros con Jorge Aravena y Rodolfo Hugo descubrimos a gran parte de estos jugadores y hicimos seguimientos especiales. Entonces, como que apropiarse de una idea, de una forma de jugar, de una forma de mentalidad del jugador, con Bielsa tomó un grupo y lo perfeccionó. ¿O crees directamente que con la llegada de él se cambia definitivamente el fútbol chileno? No, yo siento que el fútbol chileno es un, a ver, ¿cómo decirlo para ser claro? Yo siento que hay muchos más elementos y factores que van influyendo en un desarrollo de un fútbol chileno. Yo creo que lo que te decía yo de las transiciones, de vivir lo que se iba a vivir para el futuro, yo creo que ya con Juvenal empezamos a visualizar cómo son los técnicos, eran los técnicos más nuevos, con una visión distinta, no tan a los amigos, ya vos juega bien, sino que con más atributos técnicos, con más peso, más contenido en los entrenamientos. Y eso lo empezaron a vivir, quizás lo empezamos a vivir nosotros, con Juvenal en selección, y después vino Bielsa. A ver, Bielsa yo siento que él no traicionó lo que ha estado haciendo siempre, lo que siempre hizo, más allá de que un país estuviera preparado o no para hacerlo. Bielsa con los mejores jugadores del mundo no pudo concretar lo que quizá el crecimiento que tuvo con Chile, porque llevando a Bielsa a logros, claro, cuando uno mide, ¿cómo mido esto, Paulo? Si esto es lo importante aquí. Yo lo mido en triunfos o en logros. ¿Qué logramos? Lo mismo que había hecho Nelson Acosta. O sea, si lo mido desde ese punto de vista, el avance no fue mucho más, pero quizás le dio piso para posteriormente ganar las Copas de América a otros entrenadores. Yo creo que fue importante lo de Bielsa. Yo creo que un entrenador así marca, deja huella. Y eso yo creo que Nelson Acosta también lo hizo a su manera. Dejó huella, marcó una etapa de una selección. Podría haber hecho más, podría haber hecho menos, eso ya es tema de trabajo. Yo creo que Bielsa marca una etapa, marca un desafío distinto con jugadores muy jóvenes, con un talento tremendo también, que yo creo que se da de forma espontánea, o sea, tener una Alexis, Vidal, tener a Isla en su mejor momento, o sea, se dan factores ayudado por lo de entrenamiento, por lo táctico, por la técnica, por la visión del esquema de juego que quería tener Bielsa. Yo creo que, claro, nos da una importancia que no habíamos tenido antes
y los partidos que salíamos muchas veces a tratar de resguardarnos de que no nos marcaran tanto y que hiciéramos un buen partido, con Bielsa, con los jugadores que tenía, con la capacidad que él mostraron, salieron a buscarlos esos partidos. Entonces yo creo que la gran diferencia con Bielsa es que empezamos a salir a buscar estos partidos, más que a ver cómo nos va, cubrámonos bien atrás y defendámonos de buena forma, que era muy válido porque está dentro de la reglamentación el defenderse bien, y hay técnicos que han ganado muchísimo defendiéndose bien, como el caso de Cholo Simeone, vámonos a la Grecia que ganó la Eurocopa. Entonces, siento que ahí es donde Bielsa entra y genera esta diferencia de salir a ganar, de sentirse que te puedes ganar a cualquiera, cosa que quizás antes no la vivíamos tan así. Y con respecto a lo otro, siento que claro, hay muchos técnicos que se pueden abanderizar, decir yo saqué a yo saqué a Vidal. Son jugadores que iban a llegar de una u otra forma, iban a llegar porque su talento era tremendamente desmesurado. Quizás fuera una ayuda en el minuto de guía, pero si te pones a pensar, y pienso mucho como lo podría hacer otros compañeros de profesión, es que si sacaste a un Vidal y tú dices que lo sacaste, ¿por qué no sacaste a otros Vidales después? Saca a otros Vidales después, porque si es lo mismo que con Claudio Bravo. Yo fui el que hice a Claudio Bravo, pues ¿por qué no hiciste a otro símil a Claudio Bravo? Porque también se requiere mucho talento intrínseco, mucho talento espontáneo, y yo creo que hay que buscarlo de mejor manera. Yo creo que en Chile hay mucho talento que no se ha buscado de la forma que se tiene que buscar. Claro, o sea, se llegó donde mismo, pero de una forma distinta de jugar con Bielsa y con San Paolo y lo mismo. O sea, se llega en las mismas Claro. partes. Es como, por ejemplo, lo mismo que pasa en México, el famoso quinto partido. Han llegado muchas veces en los mundiales a esa forma, pero dicen los técnicos, pero yo jugué de esta manera y jugué mejor. Es como el caso de Bielsa San Paoli con relación Claro. a los otros técnicos, creo yo, por lo menos desde mi expectativa, mirándolo afuera como relator y como periodista deportivo. Flaco, hablábamos de un tema selección. Y cada año, tanto en Uruguay como en Chile, dicen y preguntan los periodistas, ¿qué pasó en Cholarri Chevantón? Ay, Dios mío, este Chevantón que da declaraciones erradas y se equivoca él mismo, da declaraciones y se equivoca él mismo. ¿Cuál es la verdad, Flaco? Ay, Dios mío. No, la verdad es muy simple y tampoco tiene tanto para esconderlo y tampoco tiene tanto de qué estar orgulloso. Yo encuentro una pelea en un túnel no tiene nada de orgullo, al revés. Encuentro que hasta el tema a mí me choca un poco porque lo encuentro de poca monta, poco interesante. Pero sí, en base a lo que él dijo, de lo que ha dicho, y que él lamentablemente incluso en sus declaraciones se equivoca, lo digo porque esta es la situación. Salimos por un túnel alternativo, un túnel lateral muy chiquito que tiene el Centenario, que alcanzan casi los dos equipos solo, que alcanzan 3 personas en el túnel. Entonces salen los árbitros, está todo lo que es la prensa, todo desde afuera. Llegamos nosotros, Chile se pone en su posición de salida, como tiene que ser, estábamos ahí, y yo siempre me ponía último en esta selección, yo siempre entraba último, una cuestión mía, me gustaba ver y viendo todo, y cuando llega Uruguay, pasa todo Uruguay por el lado, por el costadito también, y en eso siento un golpe en la espalda, y él lo detalla bien, le pegué por la espalda, claro, obviamente de frente es distinto golpear a alguien, hay que tener un poquito más de pachorro, un poquito más de fuerza, más de huevo, para golpear a alguien de frente. Lo hizo de espalda, él me pega un codazo en la espalda, como abriéndose paso, así de manera muy así altanera, pasa por entre medio de este túnel muy chiquito, estamos así y él pasa por el medio y me pega un codazo en la espalda, lo cual yo me voy hacia la pared. Me voy hacia la pared porque claro, el golpe no me lo esperaba, estaba mirando hacia adelante. Bueno, cuando me doy vuelta, yo también ahí tengo una reacción fuerte, pero también, no sé si entendible, pero muy visceral, la cual lo golpeo de una patada, le pego una patada en el pecho, porque además es chiquito, entonces pum, le puse la patada muy fácil, una patada en el pecho y lo tiro contra sus compañeros. Y ahí yo me acuerdo que ya empezaron todo como a generar una locura, se vinieron de adelante mis compañeros a defender, y después yo estaba también con
con otros compañeros estaba en una disputa, el árbitro de adelante saltaba, yo me acuerdo de saltar, lo estoy mirando, lo voy a expulsar, gritaba desde allá. Entonces, claro, después dio una declaración Chevantón, que como que estaban viendo un partido y Recoba dijo, yo pago porque le peguen a este tipo, por el caso mío, que lo encuentro, no sé, o sea, hablar de esos temas así para golpear a alguien lo encuentro súper cobarde y la manera era dentro del campo de juego, en el cual nos ganaron, íbamos ganando 1-0 y la vieron muy difícil también los uruguayos. Y bueno, pero al final de cuentas, siento que estas peleas con Chevantón, que trascienden un poco en los medios, no tienen más que ser de un poco de lo que se vive en el fútbol muchas veces que no se ven y a la gente le interesa mucho saberlo. Como que de los años 80, de esos partidos de Omar Borrás contra Lucho Ibarra, después con Pedro Morales, como que se reactiva ese odio partido contra la selección uruguaya, no contra el país, sino que contra la selección uruguaya. No, Y el pasa a país ser como un imposible. clásico flaco, que después de lo que pasa con Che Antón, pasa un tiempo y viene lo del dedo de Jarita, entonces como que con Cavani. Es como más o menos un clásico, un odio partido entre ya las dos selecciones. No, porque tú sabes que el Uruguay, desde chico que me tocó enfrentarlo, siempre va a pasar algo. Cuando se siente superado, cuando se siente que el tema no va por la senda que a ellos les conviene o lo que esperaban, siempre hay una reacción un poco negativa en cuanto al comportamiento. Siempre, si tú te fijas, las peleas monumentales, siempre hay uruguayo con brasilero, uruguayo, se repite el uruguayo porque no se bancan muchas cosas cuando el escenario es negativo, y eso yo creo que también le ha traído muchos dividendos positivos con respecto a la garra charrúa, a no entregarse, a luchar siempre. Yo creo que eso uno del fútbol uruguayo lo rescata, pero también es fácil, de esta línea delgada, de pasarse para el otro lado, te pasa en lo vulgar un poco, en la pelea sin sentido, en la discriminación, un poco de decir cosas que quizás no tienen ni un sentido, pues se entienden que están en un ámbito deportivo, que uno entiende de repente muchas más cosas con respecto a lo que se dice, y está la importancia de tu cabeza. Yo creo que lo mental es súper importante en esto, no salirse jamás del foco, de lo que tú vas a hacer y participar de buena forma. Pero lo de Chantón lo dejo como una gran anécdota de fútbol en un estadio místico como el Centenario que encuentro. Tengo amigos, huevón, maravillosos uruguayos, tengo amigos geniales de Uruguay que sigo estando en contacto, que me tocó jugar con ellos y son personas pero increíbles. Y este es un caso especial, y que se da en el fútbol muchas veces y el que un poco se queja de esto, siento que le falta un poco a la historia lo que ha sido. Entonces, yo encuentro que son situaciones que van pasando que no están bien, pero que son situaciones que quedan ahí, nada más, dentro del campo de juego. Ya hablábamos de la selección chilena y tus buenos momentos también, flaco, porque es de las buenas y de las malas. El gran momento, medalla olímpica de bronce en Sydney Hermoso. 2000. Yo creo que esa etapa es una etapa inolvidable, ¿no? Es inolvidable, yo creo que está dentro de los hechos más importantes. Yo lo decía, para mí una de las cosas importantes es haber llegado a ser jugador de fútbol. Ese es un hecho que a mí me llena de emoción, de orgullo, de lo que conlleva, de todo el esfuerzo, sacrificio que tiene el poder llegar a ser jugador profesional. Y después vienen los logros deportivos que son consecuencia de algo. Ese año 2000 fue un año maravilloso para todos, fue notable el equipo que se paró con las incrustaciones de jugadores mayores, como era Iván, como era Pedro Reyes, como era Nelson Tapia, en la cual al principio, Pablo, teníamos cierto temor. Decíamos, no, vienen ellos, van a ser los cabrones, puta Iván, el capitán enorme, pero con nosotros quizá pues, oye, era un temor que al primer entrenamiento ya se nos fue, una disposición al trabajo, a entrenarse, a hacerlo bien, Pedrote a trabajar, Nelson a dirigir, a darle seguridad en el fondo, que la verdad yo creo que fue un gran pilar para que nosotros también nos desenvolviéramos, el caso de Pizarro, Tello, Maldonado, Pablo Contreras, por nombrar algunos, Guaso Álvarez, eh, no sé, un montón de jugadores que no teníamos mucha calidad, porque está demostrado todo ese equipo
en su totalidad casi todo se fue al extranjero a jugar. Se hablaba de una generación muy linda, muy buena, que logra esta medalla de bronce y que nos deja en la historia de un país que tenemos tan poca historia deportiva, de logros deportivos, y nos deja con una medalla hermosa, ojalá superada lo antes posible, pero ya llevamos 20 años, Pablo, que no podemos llegar a esa instancia. Imagínate de entrar en el podio en un mundial de fútbol, ya llevamos mucho más tiempo y no se ha logrado. Pero bueno, creo que está dentro de los grandes hitos de mi carrera en lo personal, y yo creo que también en la historia es de los grandes acontecimientos deportivos del país. Eres un tipo con mucha opinión, y una opinión muy válida y respetada en el medio. Y me acuerdo que estuvimos en un programa muy tenso, justamente en Fox, cuando empezamos a hablar del tema o Elías Figueroa o Arturo Vidal. ¿Quién es el más grande de la historia? ¿Te acuerdas de ese programa, no? Que sacó chispa. Claro. Yo di mi argumento, los que estaban en contra. A las finales creo que terminé ganando por poco. Pero para mí, yo creo que hay que ser grande dentro y fuera de la cancha para ser un grande de todos los tiempos. Si nos llegamos netamente a la parte futbolística, Vidal supera por títulos absolutamente a Elías Figueroa, pero por logros, don Elías, creo que ser 3 veces el mejor jugador de América, ser considerado 2 veces el mejor jugador del mundo, en su puesto, no lo tiene nadie en nuestro país. Entonces, cuando yo te lo pregunto a ti, Flaco, nuevamente, ¿qué has pensado con el transcurso de los años de esta, entre comillas, rivalidad de quién es el mejor, uno o el otro, o si metemos a Iván Zamorano también entre medio, o a Carlos Caselli, o a Marcelo Sala? ¿Qué dices? No, yo lo que creo es que, bueno, que tenemos tan pocos jugadores o deportistas que lleguen a esos niveles que los tenemos que cuidar a todos. Todos son enormes jugadores, enormes personalidades, uno más cercano, otro más lejano, pero en sí, para lograr cosas así como lo que lograron ellos, de ser jugadores a nivel mundial, se necesita algo especial. Eso por un lado. Después está el que nos gusta a nosotros compararlo, y yo siento que el futbolista es súper difícil de comparar porque son otra etapa, porque son otro fútbol, porque me dicen, pero el fútbol se ha jugado siempre igual. Sí, pero se juega de forma distinta, la estrategia, la preparación física, la forma, lo que llevaba, el tema de ser tan globalizado hoy, que hay muchísimo más gente que te ve. O sea, imagínate un Elías Figueroa hoy, con sus condiciones de hoy, ¿de qué estaríamos hablando? De un jugador fuera de serie. Pero claro, en un momento le tocó jugar, en el cual era muy reconocido a nivel internacional, lo siguen reconociendo a nivel internacional, y es súper injusto también compararlo con un Vidal que no juega ni en la misma posición, porque cuando uno igual a posiciones puede decir, no, él cabeceaba mejor defensivamente, pero no tenía la misma posición. Vidal lo ha hecho casi todos de volante, la gran mayoría ha jugado de todo, pero lo ha hecho mayoritariamente de volante de contención, un volante de un mixto. Y Elías era el central, siempre fue un central y fue de los mejores del mundo y va a quedar la historia como de tal. Es injusto comparar porque son diferentes situaciones, como comparar a Iván con Caselli, que uno puede decir, ya, son dos delanteros, son dos goleadores. Claro, Caselli era esto, Caselli era esto, pero también llegaron a formatos distintos. O sea, depende de lo que uno estime conveniente en la comparación. ¿Dónde llegó Marcelo Sala, el equipo más importante, la Juventus podría decir? Iván llega al Real Madrid. Uno dice, ya, llega solo. Fue Pichichi el Real Madrid. O sea, salió el goleador de la Liga Española, que no es menor. Marcelo no le tocó hacer eso. No fue goleador. Pero sigue siendo un grande. Sigue siendo enorme el aporte de Marcelo en la selección, el aporte de lo que fue en la U, que es un referente máximo. Entonces, depende mucho, Pablo, de en qué lo vamos a comparar, en qué situación, en qué contenido específico lo vamos a comparar para que tengamos esos temas. Pero, sin duda, y esto te lo dejo clarísimo, si hacemos un podio, Vidal y Elías Figueroa están dentro de los 3 o 5 mejores jugadores de todos los tiempos de Chile. ¿Se nos acaba la generación dorada después de este mundial o antes del mundial, mi querido Flaco? Chuta, ojalá que no, ojalá que no, porque hemos disfrutado tanto, estos muchachos nos han llenado de orgullo, de gloria, de momentos épicos,
de ir a un mundial no solo para participar, sino que para competir y de buena forma. Yo me da pena que digamos que se está terminando, pero el fútbol y la vida tiene esto, de que en algún minuto hay que dejar, hay que soltar, hay que dejar que otros tomen la posta. Y esa es la preocupación, yo creo, hoy. ¿Quién está capacitado para tomar esta posta tan enorme y un peso gigante que deja esta generación? Que deja logros, deja momentos, deja situaciones de aprendizaje también, de muchas cosas que pasaron, indisciplinas, cosas, cómo manejarla, qué hacer, momentos buenos, momentos malos, salida de técnico, entrada de otra, pero en su totalidad yo creo que cuando uno hace la cuenta, raya para suma, yo siento que lo que ha dejado esta generación es maravillosa, va a quedar plasmada de por vida. Y tuvimos la suerte, incluso yo a título personal tuve la suerte de convivir con muchos de ellos en una cancha de fútbol, compartirla. Entonces, ser contemporáneo de esta generación, en algún minuto, me enorgullece muchísimo y cuando me pregunten en el futuro por la generación dorada, voy a hablar con propiedad porque me tocó vivirlo de cerca. ¿Te molesta, Flaco, como jugador, exjugador de la Universidad de Chile, cuando se habla del logro del 2011 como la Copa de Cartón, en comparación a lo que es la Copa Sudamericana con la Copa Libertadores? Pero por supuesto, yo creo que Colo Colo estuvo en una final de Copa Sudamericana y no la pudo ganar. Habla de la importancia, o si no, si fuese tan de cartón, no hubiese participado, diría no, ya tengo la Libertadores, ¿para qué voy a tener la otra? Yo siento que dolió muchísimo. Calú le salió hablando hace poco que fue la gran decepción de su carrera el no ganar la Copa Sudamericana. Entonces, en base a eso, tú vas viendo y la importancia de que hemos ganado tan poco internacionalmente y tener un logro internacional, una copa importante como es la Sudamericana, como es la Europa League en Europa, que está la Champions, está la Europa League, nosotros tenemos la Copa Libertadores y la Sudamericana. Yo creo que son situaciones súper importantes de logros que hay que recordarlo, revisarlo, cada año acordarse, porque así nos vamos haciendo historia también. Tenemos que acordarnos de las cosas que van pasando para poder generar cambio, para poder generar... ¿Qué hizo ese equipo? ¿Qué hizo ese Colo-Colo para lograr lo que logró? ¿Qué hizo esta U maravillosa para ver lo que hizo ganar un campeonato de manera invicta? No lo hace cualquiera. No es fácil ganarlo. No es fácil ganarlo primero y de manera invicta. Habla de un equipo que pasó por arriba de todos los equipos de Sudamérica, todos los equipos que estaban participando. Entonces, yo creo que es una falta de respeto el hablar de darle importancia a ciertas cosas, a ciertas copas. Yo como jugador es tan importante haber ganado varios campeonatos nacionales como también las Copas Chile, que lo hicimos porque lo hicimos de una manera súper, costó muchísimo, los traslados, eran partidos a mitad de semana, costaba mucho, los equipos se preparaban, nosotros teníamos copas internacionales metidas entre medio, entonces ganar una Copa Chile con Copa Libertadores entre medio, con Campeonato Nacional, era súper complejo porque tenías que aferrarte a tu plantel, hacerlo lo más competitivo posible, y eso siento que desmerecer alguna copa creo que no es el camino que a mí me gusta y que siento que la gente se equivoca muchas veces. ¿El logro más importante de tu carrera, Flaco? Yo te decía al principio, y me pongo sentimental cuando van pasando los años y digo, hoy lo que me costó ser jugador profesional, todo el desafío, pues nadie sabe todo lo que uno pasa como familia, como jugador, como persona también, después de pasar momentos malos, de varios no sigues, o sea, tener la posibilidad de volver, de decir, ¿sabes qué? Llegué, fui jugador profesional, además creo que hice una hermosa carrera, nadie te la puede cuestionar de ninguna forma de vista, te ha dado también la posibilidad de poder generar en otros ámbitos, poder seguir tu carrera en base al deporte, o sea, ser comentarista deportivo en hoy, para mí es un poco de lo que yo fui guardando en ese banco de sensaciones, ese banco de emociones y de acciones vividas. Entonces, para mí es importantísimo lo que uno va haciendo, lo que uno es, y amo el fútbol, por sobre todo. Y eso yo creo que eso es lo que más me deja que me enamoré de una situación, de una actividad, estoy plenamente enamorado y
creo que voy a morir enamorado de algo hermoso que me pasó en la vida, que fue ser jugador de fútbol. ¿Y lo peor, Flaquito? ¿El peor momento que viviste? Yo creo que lo peor que a uno le pasa en el fútbol son las lesiones, Paulo. Lesiones porque de la mente, desde acá arriba, estás en plenas condiciones, quieres participar, quieres estar. Y yo no lo llevo a un partido en especial porque me dice, oh, lo de Chivas puede ser, o lo de... No, yo creo que las situaciones, esas son cosas que uno tiene que vivir en una carrera deportiva. Lo que a mí más me dolía era cuando me lesionaba, porque yo me preparaba para no lesionarme, para poder estar bien. Hay imponderables en el fútbol tremendas, como son las lesiones más graves, que uno de repente está pisando mal, se lesiona. Y eso para mí era lo más negativo que me pasaba, estar más del tiempo debido en lesiones o recuperándome. Creo que es el momento más malo que un deportista puede tener. Perfecto. Flaco, hemos conversado cerca de una hora, ha sido una grata conversación, dijiste cosas muy importantes. No te estoy aburriendo, Paulito, ¿no? No, usted sabe que a mí me gusta conversar y este Uf. espacio que me ha dado Red Bull de la historia de Florete, usted sabe que tengo muchas historias en 36 años metido en este cuento, o sea, conozco muchas generaciones, para atrás y para adelante también, muy importante. Los micrófonos, la imagen, la nueva tecnología a tu disposición, Flaco, a quien quieras mandarle Muchas gracias. un gran abrazo, un saludo respectivo, por supuesto, a continuación. Dele. No, bueno, quiero mandar un saludo, gracias por el espacio, Pablito. Agradecerle a ustedes por la invitación a conversar de fútbol, de revivir historias hermosas que han pasado. Yo creo que a todos los, en este caso voy a referirme a los chilenos, que han mostrado mucha fuerza, como siempre. Yo creo que el chileno en las adversidades siempre muestra cosas distintas, nos hace diferenciarnos del resto. Y creo que tenemos que seguir trabajando, seguir cuidándonos, por favor, no bajemos la guardia, nuestros abuelitos, nuestros niños, la gente que sufre temas especiales, todavía puede ser un poco contagiado, puede vivir esta situación de mala manera, así que les pido por favor mucho cuidado, agradecimientos totales a la gente que vivió mi carrera, a la que la vivió, a la que la sigue viviendo, porque me siguen recordando momentos a través de los medios, a través de la gente que le gusta el tema del fútbol. Así que solamente agradecer. Yo creo que este espacio es para agradecerle a todo el mundo todo lo que han hecho para que uno pueda desarrollar una carrera lo más limpia posible, lo más transparente posible y ojalá tener muchísimos más encuentros con las personas. Creo que eso es una de las cosas que nos da esta pandemia, es que lo importante es encontrarse con las personas. Y eso, en base a eso, todo lo demás puede venir y puede ser maravilloso. Lo viste, lo escuchaste por Red Bull Chile. Recuerden, las historias de Florete estuvo con ustedes un símbolo de la Universidad de Chile, del fútbol chileno y del Audax italiano, el gran Rafael Olarra. Un abrazo grande, Flaquito. Muchas gracias por recibir las historias de Florete. Cuídate. Chao, chao. No, gracias a usted. Un beso grande. Un abrazo, muchachos, para todos. Recuerden las historias de Florete en Red Bull Chile, por supuesto, contando no tan solo historias del fútbol, sino que de la vida. Que estén muy bien. Chao, chao.